bien, por favor? Sí, señor, se escucha perfectamente. Bien, muchas gracias. Listo. Entonces, para aprovechar el tiempo, vamos a orar, mis hermanos. Eterno Dios y Padre Todopoderoso, en esta noche te damos infinitas gracias, Dios del cielo, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias por tu infinita misericordia, benevolencia. Gracias por tu fidelidad, Señor, porque estamos aquí nuevamente reunidos como hermanos, unánimes, Señor, en un mismo espíritu, Padre, porque tenemos ese anhelo, Dios del cielo, de conocerte más, de buscarte más, de intimar más contigo, oh Dios. En esta noche yo te pido que bendigas en gran manera a cada uno de mis hermanos, que no les falte ningún bien, Dios del cielo, que seas tú en sus vidas, guiando, supliendo, Señor, cuidando, protegiendo, Dios del cielo, a cada uno de los que están aquí reunidos, Señor. Por encima de todas las cosas te pedimos, Dios, que nos des ese corazón entendido, Padre, esos ojos para ver, esos oídos para oír, Señor, estas verdades que has plasmado en las escrituras, en tu palabra, Señor, para que podamos llegar al conocimiento de toda verdad que es tu Hijo Jesús. Hoy te damos gloria, honra, exaltación en esta noche, Padre, y te pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús, que seas tú, Señor, en medio de esta reunión, que seas tú mismo respondiendo las preguntas, que seas tú mismo en la enseñanza, que sea tu Santo Espíritu alumbrando y dando luz, Señor, al corazón de cada uno de nosotros, Dios del cielo, para que podamos comprender y entender cuál es el propósito, Dios del cielo, que tienes para cada uno de nosotros, Señor, y sobre todas las cosas que podamos entender y comprender el Evangelio de tu Hijo. En esta noche te damos muchas gracias, Señor, y bendecimos también las personas que aún no se han conectado, Dios del cielo, que seas tú, Señor, en la vida de cada uno de mis hermanos, sus familias, en sus trabajos, Dios del cielo, y que a pesar de la situación difícil que vive Colombia, Dios, que seas tú llenando de paz nuestros corazones, que seas tú, oh Dios del cielo, trayendo tranquilidad, descanso, alivianando cargas de cada uno de nosotros, y que en medio de esta problemática, Señor, sea tu gracia, Dios del cielo, en tu iglesia, en tu pueblo, en tus hijos, Señor, para que podamos ser valientes y esforzados, Señor, y podamos entender que todos los que te amamos, absolutamente todos, Dios del cielo, todo lo que hagamos obra para bien, Señor, para la gloria y honra de tu nombre. En esta noche te damos infinita gracia, Señor, y te pedimos que sea tu Santo Espíritu en medio de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Por ahí está también Gustavo. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga grandemente. Si pueden, prendan las camaritas para que yo los pueda ver. Eso está bien. Jay por ahí ya la prendió. Son las 7:17, tengo en mi reloj, ¿cierto? 7:17. Aquí en Bogotá está lloviendo. Ya empezó a llover durísimo. Omaira, Dios te bendiga, hermana. Buenas noches. Gracias por prender la camarita. Vamos a continuar con el tema que venimos enseñando, ¿cierto? Estamos viendo para qué nacer de nuevo. Yo les voy a pedir un favor. Y es que si ustedes tienen preguntas, las formulen, ¿cierto? Mediante vamos enseñando cada capítulo y cada cosita para que yo las pueda resolver ahí al instante, porque tenemos que aprovechar bien el tiempo y tenemos que avanzar, ¿sí? Pero entonces no se me queden callados. Si tienen preguntas, por favor, las formulan, ¿cierto? Si tienen alguna inquietud y alguna duda, por favor, formulan las preguntas, que con mucho gusto acá la que responde es la palabra de Dios. Yo solamente soy ese medio, pero todo tiene que ser conforme a la palabra del Señor, ¿cierto? Entonces habíamos quedado en la última clase, ¿cierto? Estamos viendo el capítulo primero de ¿para qué nacer de nuevo?, ¿cierto? Y había un aspecto importante en el que quedamos la clase pasada, y es que somos libres del enemigo, ¿cierto que sí? Somos libres del enemigo. Entonces leíamos una cita que está en Primera de Juan 4:4, para que ustedes la busquen ahí, que dice: hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros, es decir, el Espíritu Santo, que el que está en el mundo, ¿cierto? Y les enseñaba
de por qué una persona, ¿cierto?, que nace de nuevo, el enemigo no puede tocarle. Es así de fácil y la escritura lo enseña, ¿sí? No hay necesidad de estar nombrando al enemigo para todo, no hay necesidad. Simplemente usted tiene que llevar una vida de obediencia y cuando Dios le da un nuevo corazón y un nuevo espíritu, usted empieza a caminar bajo la voluntad de Dios y esa voluntad de Dios es la que lo guarda, ¿sí? Por eso dice en 1 Juan 5, 18 al 19, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado, escuche bien, por Dios le guarda, ¿sí ven? Por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, ¿sí? Entonces, para dejar esa premisa sobre la mesa, todas las personas que Dios le ha dado un nuevo corazón, un nuevo espíritu, que han sido engendrados por Dios, ¿cierto? Que han entendido el evangelio, que viven en santidad, pues el enemigo sencillamente no nos puede tocar, ¿sí? No nos puede tocar, que el Espíritu Santo mora ¿en dónde? En nosotros. ¿Listo, mis hermanos? Ahí quedamos, ¿listo? Entonces, continuamos con ¿para qué nacer de nuevo? ¿Cierto que sí? Entonces, otra característica importante para que usted la tenga presente ahí, el nacido de Dios es libre de la esclavitud de la corrupción. ¿Listo? Es libre de la esclavitud de la corrupción. Entonces, ya vamos a ver un poquito qué es eso. Entonces, hay alguien que Jay, ¿me puedes ayudar con una cita que está en Romanos 8:21? Por favor. Sí, señor. Ya la busco. ¿Sí? Romanos 8:21. Ocho 21. Sí. Listo. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Amén. Repítelo nuevamente un poquitico más despacio, por favor. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Amén. Muchas gracias, Jay. Entonces, aquí nos dicen que toda la creación, ¿cierto? Pero aquellos que han creído, ¿cierto? Será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esa palabra corrupción es la acción y efecto de corromper algo, ¿sí? Depravar, echar a perder, ¿cierto? Cuando se soborna a alguien, cuando se pervierte el derecho, cuando se dañan las leyes. Y eso precisamente es lo que hace un nacido de Dios, ¿sí? El que es engendrado por Dios, el que es nacido de Dios, es libre de estas cosas, ¿sí? Precisamente por eso es que los hijos de Dios se distinguen de los hijos de afuera, ¿cierto que sí? Porque ya no tenemos ese efecto que nos corrompa, ¿sí? Que nos deprave, ¿sí? No tenemos ese efecto de ese espíritu de corrupción, de pervertir y de dañar la creación de Dios, ¿sí? Entonces, eso es una característica principal y es que el nacido de Dios es libre de la esclavitud de la corrupción, ¿cierto? Porque su naturaleza ahora es obedecer los mandamientos de Dios, porque la naturaleza del nacido de Dios es seguir paso a paso, ¿cierto? Las leyes del Señor, ¿sí? Se deleita en obedecer la palabra de Dios, entonces va en contra de todo lo que tenga que ver con lo corrupto, ¿cierto? Con lo depravado, ¿sí? Cuando hay soborno, cuando se pervierte el derecho, ¿sí? Por eso dice que será libertad de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, ¿sí? Por eso Pablo decía que no usemos esa libertad, ¿sí? Que tenemos en Cristo Jesús para pecar, sino para hacer lo bueno, ¿sí? Por eso es que somos libertados de la esclavitud, de la corrupción, amén. Otra característica importante para que usted la note ahí. Somos libres de los rudimentos
del mundo. Para que su merced la anote ahí. Somos libres de los rudimentos del mundo. Somos libres de los rudimentos del mundo. Entonces vamos a ir al libro de Gálatas. Por favor, no sé si la hermana Omaira me puede ayudar con la cita de Gálatas 4:3, por favor. Capítulo 4, versículo 3. Y vamos a ver por qué somos libres de los rudimentos del mundo. ¿Se fue la hermana Mayra? Bueno, entonces voy a leerlo yo, ¿listo? Gálatas Pastor, capítulo... apenas que tengo problemas acá con el internet. Ya ahorita le colaboro. No, tranquila, hermanita, no se preocupe. Yo lo leo acá, tranquila, no se preocupe. Mientras se le regula el internet. Gálatas capítulo 4, versículo 3. Dice de la siguiente manera. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Sí, voy a volver a leerlo. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. ¿Quién me dice o quién entiende qué es lo que significa esa palabra rudimento o rudimentos? ¿Quién entiende algo o quién tiene algún conocimiento sobre esa palabra de rudimentos del mundo? O sea, es como todo aquello que hay en el mundo que nos atrae a pecar o algo así, ¿no? Como lo que uno naturalmente ve, crece y ve que y le parece a uno que es normal. Bueno, sí, no, o sea, la estás encaminando bien, pero de pronto no la sabes explicar, pero sí, eso que uno aprende, dices, ¿cierto que sí? Esos rudimentos de aprendizaje, eso es una palabra griega, ¿sí? La palabra original de rudimento es estoicheio, y significa aprendizaje, es decir, lo que hemos aprendido, como dices tú, ¿cierto? Desde la antigüedad, ¿sí? Por eso a veces alguien dice, no, yo tengo conocimiento rudimentario sobre algo. O yo tengo un conocimiento rudimentario, es decir, pasado, sí que aprendió sobre electrónica. ¿Sí? Son como bases de una enseñanza, dice Javier. Señor, más o menos. ¿Sí? Es eso que se ha aprendido que viene del mundo. ¿Sí? Pero entonces, teniendo el significado correcto, ¿qué serán esos rudimentos del mundo? Porque aquí dice, así también nosotros, escucha bien, cuando éramos niños, es decir, que viene de algo pasado que se aprendió. Estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, ¿cierto? Porque es algo que nos han enseñado desde pequeños. Entonces, esa palabra rudimentos quiere decir las cosas rutinarias de la vida, ¿sí? Ejemplo, el afán, ¿sí? Eso es un rudimento del mundo, el afán. La ansiedad, la preocupación, ¿cierto? El estrés, esos son cosas rudimentarias, ¿cierto? Que la persona cuando no conoce al Señor, ¿cierto? Entonces no puede ser libre porque está bajo esclavitud, como dice Pablo en Gálatas 4:3 que lo acabé de leer, bajo esos rudimentos. Entonces tú miras a una persona que no conozca al Señor y se afana mucho, se preocupa mucho, se estresa mucho, ¿sí? Es precisamente lo que hace la diferencia a una persona que es nacida de Dios, ¿sí? Por eso dice que somos libres de los rudimentos del mundo, ¿sí? Cuando una persona Sí. conoce, ya no se afana como se afanaba antes, ¿cierto?
La ansiedad no puede permanecer en un nacido de Dios, ¿cierto? Es decir, que nosotros, aquellos que hemos sido engendrados por Dios, no corremos como corre el mundo. ¿Sí me están entendiendo lo que son los rudimentos? Jay, ayúdame con Juan 6:27. Ok. Pastor, una pregunta. Cuando usted habla también, cuando la palabra de Dios habla ahí de niños, ¿no está hablando también un ejemplo como cuando uno dice niños espiritualmente hablando, o sea, personas que se quedan allí o digamos que nunca crecen espiritualmente, ¿no? Se puede aplicar, que la palabra dice que recibamos la leche espiritual no adulterada, ¿cierto? Es decir, que ya debemos de dejar esas cosas de los niños para crecer en la madurez Ujú, espiritual de la palabra de Dios, se puede aplicar. Pero entonces, como estamos hablando de momentos, es lo que se nos ha de enseñado otro. al principio, ¿cierto? Sí, 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 sí. Como Bueno, cuando, pastor, listo. Entonces, como cuando un niño crece, Jay, bajo una doctrina con toda la familia de los mormones, ¿sí? O de los ujú, testigos de Jehová. Entonces se le ha enseñado, ¿cierto? A ese niño, sí, pues lo que les enseñan en esas sectas, ¿cierto? Pasa lo mismo con las cosas sí. rutinarias de tu vida. Como no conocemos al Señor, ¿cierto? Entonces nos afanamos. Entonces Ujú. tenemos ansiedad porque no hemos entendido, ¿cierto? Que el Señor nos quiere hacer libres, ¿cierto? De toda la esclavitud que tiene que ver con los rudimentos del mundo. Entonces lee Juan 6:27. 6:27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Amén. ¿Sí ven? Entonces, aquí nosotros estamos viendo algo que nos dice el Evangelio de Juan capítulo 6:27. Nos dice, trabajen no por la comida que perece. ¿Sí ven? Porque ya no seguimos los rudimentos del mundo, porque ya no hay un afán. ¿Sí ven? Por eso dice, trabajan no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cuando tú miras una persona que no conoce al Señor, ¿cierto? Se preocupa absolutamente por todo, ¿sí? No, que tengo que pagar los recibos, pero se estresa, se afana. Estos son rudimentos del mundo. Pero entonces cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, entendemos que Dios quiere es que pidamos las cosas para que Él nos pueda suplir la necesidad, porque es el único, ¿sí ves? Por eso dice, pedí y se os dará. ¿Cierto que sí? Dice en Mateo 7, que pidamos, ¿se acuerdan que lo habíamos visto en la oración? Y mira esta cita, ayúdame Jay con esta cita que está en Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. 4:6. Sí, señora. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén, mira lo bonito. Entonces, ¿qué nos dice el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu de Dios? Por nada que, por nada estéis afanosos. Entonces, si ven que, ¿para qué nacer de nuevo? Pues precisamente para ser libres de los rudimentos del mundo. Somos libres ya de esa esclavitud, ¿sí? Rudimentaria del mundo, ¿sí? Un cristiano o una persona que conozca al Señor no se puede afanar. O sea, no digo que en un momento no sienta, mi Señor, pero esa persona lleva eso en oración sabiendo que Dios suple la necesidad. Sí, por eso esa palabra rudimentos es lo antiguo, las cosas rutinarias de la vieja vida, el afán, la ansiedad, el estrés. ¿Sí ves? Entonces Pablo nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Y busquemos Mateo 6, ayúdame Jay,
discúlpame si te cojo para que me ayudes hoy leyendo unas citas. Mateo 6, 31, 33. No, tranquilo, pastor. Listo. Mateo capítulo 6 y vas a leer, por favor, del 31. Mire que el Señor sí nos deja claro lo que son los rudimentos del mundo, que una persona, ¿cierto? Cuando conoce al Señor, ¿cierto? Y nace de nuevo, pues ya no vive bajo esa atadura, ¿cierto? O bajo la esclavitud Sí. de los rudimentos del mundo. Dice, no os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el... Hasta ahí, Ok, hasta ahí empieza también a hablar sobre el afán, nos dice que no nos afanemos por nada, pero para dejar sobre la premisa esto. Entonces, esos son los rudimentos del mundo, ¿cierto? Entonces, precisamente, ¿para qué nacer de nuevo? Porque somos libres, ¿cierto? Y para que seamos libres de estas cosas rutinarias de la vieja vida, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque el Señor nos dice que no nos afanemos, que no corramos como corre el mundo. ¿Sí? ¿Qué hace una persona que no conoce al Señor cuando tiene una decepción amorosa? ¿Qué hace una persona que no conozca al Señor cuando tiene una ruptura sentimental? ¿Y qué hacen la mayoría de personas? ¿En qué se refugian? algunas unas en el alcohol, otras buscan otras parejas, otras se ponen a llorar, otras, bueno, buscan alguna forma de llenar ese vacío, porque tienen un vacío, ¿no? Es correcto, pero ¿qué ocasiona todo eso? El afán. El afán porque la dejó, el afán por conseguirse otra persona, el afán porque se le pasa esa ruptura sentimental. ¿Qué hace un hijo de Dios cuando tiene una situación difícil en su vida? Pues se refugia en su Salvador. ¿Cierto que sí? Y no se Sí, afana, no se afana. Javier dice ahora, claro, va a ti porque ya tiene acceso a ese trono de la gracia y lleva esas preocupaciones delante de Dios para que Dios le dé descanso. ¿Sí ve por qué? Porque ya no está bajo la esclavitud de la corrupción de los rudimentos del mundo. Ya no tiene esa esclavitud que lo ataba al afán y a la ansiedad. ¿Sí? Entonces, por eso esa característica importante de que somos libres de los rudimentos del mundo. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí entendieron? Listo. Amén. Entonces, sexto punto. Estamos viendo para qué nacer de nuevo, mis hermanos. Otra característica importante y es que para ser más que vencedores, para que usted lo anote ahí, para ser más que vencedores. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que la persona que ha nacido de Dios, ¿sí? Aquellos que han sido engendrados por Dios, no se pueden dejar vencer, perdón, por ninguna circunstancia difícil que sea ajena o que esté dentro de su vida sentimental, física, laboral. Un nacido de Dios vence todas las circunstancias difíciles, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Así como Pablo superó todos estos obstáculos, una persona que ha nacido de Dios es más que vencedor, ¿cierto? Y vence todas las circunstancias difíciles. Por eso es que comúnmente escuchamos a aquellos que no conocen del Señor cuando dicen, no puedo más. ¿Se han visto? Estoy cansado o estoy cansada. No, un cristiano no puede profesar eso de su boca, porque eso es derrota. Y la palabra dice que somos más que vencedores, ¿sí? Por aquel que nos llamó. Si un cristiano no puede estar diciendo, es que no puedo más. No, sí se puede, porque la palabra dice que Dios no pone una carga más pesada de la que podamos soportar. ¿Sí? La palabra de Dios dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Sí? Dicen, echen toda su ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de ustedes, dice Pedro. Y aquí estamos viendo por qué un nacido
de Dios vence todas las circunstancias. Es decir, que es más que vencedor. Para ser más que vencedores, un cristiano no puede sufrir de depresión. Un cristiano no puede vivir acongojado. Un cristiano no puede vivir con lloro, con lamento todos los días. Es imposible. Si una persona profesa que ha conocido al Señor, pero todos los días vive aburrido, ¿sí? Vive con depresión y con angustia, no ha entendido el evangelio y no ha aprendido a descansar en su Señor. Es así de fácil. Y por eso estamos viendo el sexto punto, que es para ser más que vencedores. ¿Sí? Y les explico nuevamente, el nacido de Dios vence todo. Tiene que vencer todo. ¿Por qué? Porque la palabra nos lo dice. ¿Sí? Entonces la palabra dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito. Dios no puede mentir. Si Él lo puso ahí, es porque así es. Entonces, vamos a ir al libro de Romanos capítulo 8 y Jay, me ayudas con esa cita. Romanos 8. Romanos capítulo 8 y vas a leer por favor del 37 al 39. Okay. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Por eso es que ese libro de Romanos a mí me fascina. Mire, gracias, Jay. Pablo está resumiendo que el que es nacido de Dios vence absolutamente todo. ¿Cierto que sí? Por eso Jay leyó, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de quién? De aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, mire las palabras de Pablo. Cuando uno lee la vida del apóstol Pablo, ¿sí? Fue el hombre que más sufrió a causa de Cristo. Por eso cuando él iba camino a Damasco y escuchó una voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y vio un resplandor del cielo. Y después empezó todo ese proceso de transformación en la vida de Pablo. Cuando lo lleva a la casa del profeta, Dios le dice, le voy a enseñar a este hombre cuán le es necesario padecer por mi nombre. Es decir, que el apóstol Pablo fue un hombre muy sufrido. Por eso en sus epístolas y en sus cartas nosotros leemos que él dice que a donde iba le esperaban latigazos, le esperaba hambre, peligros de muerte, naufragios, ¿sí? Porque él sabía que todo eso tenía que pasarlo, pero él tenía que vencer todas esas circunstancias para poder llevar el evangelio que fue por revelación, sí, a los gentiles. Es decir, que esto está saliendo de una persona que lo vivió en carne propia, ¿sí? Por eso es que, inspirado por el Espíritu de Dios, dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y mire lo que dice una persona que sufrió por causa de Cristo, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, dice Pablo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Para qué ser para ser más que vencedores? Es porque el nacido de Dios tiene que vencer cualquier obstáculo en su vida. ¿Sí? Uno no puede escuchar a una persona que haya conocido el evangelio ser contradictorio, decir no puedo más, no, sí puede porque Dios lo dice en su palabra. Y si la palabra dice, venga, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea, el Señor está ahí. ¿Cierto que sí? Él promete acompañarnos todos los días. Nos dice, miren, por nada se afanen, sino sean conocidas esas peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracias. Pedí y se os dará, nos dice el Señor. Entonces, una persona que sea nacida de Dios es más que vencedor en todas estas cosas, ¿sí? Puede estar pasando la más terrible de las aflicciones y esa persona tiene que salir a flote. Tiene que salir a flote por fe.
puede estar enfermo, puede pasar desnudez, todas esas cosas. Pero esa persona es más que vencedor, porque eso es lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Ustedes han leído la historia de Job? ¿Quién me dice quién ha leído la historia de Job? Levanten una manito. Diga yo, pastor, yo la he leído. O si no la ha leído, yo les hago un resumen de lo que fue la historia de Job. Javier Borges dice yo, ¿cierto? Entonces, si tú has leído la historia de Job, vemos que fue un hombre tremendamente sufrido, ¿cierto? Pero en ningún momento Job, primeramente cuando él le viene su calamidad, pierde su familia, sus hijas y pierde todo lo que Dios le había dado porque le fue permitido, sí, por el enemigo, o sea, Dios le permitió al enemigo poner la mano sobre todos esos bienes, dijo que él rasgó su cabeza y se postró delante de Dios y dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. No renegó. Aun cuando perdió sus hijas, su familia, ¿sí? Y por allá más adelante del capítulo 7, la esposa le dice, venga, o sea, reniegue de su Dios y muérase. Porque usted que está esperando en ese Dios que permite que se le quite todo. Dijo, no, aunque él me matare, en él esperaré. Entonces uno dice, wow, tremendo. ¿Cierto que sí? ¿Por qué? Porque Job fue más que vencedor en todas estas cosas. Porque él sabía de quién venía su recompensa. Y si nosotros leemos el final del capítulo de Job, dice que aún las hijas que nacieron fueron más hermosas que las anteriores, ¿cierto? Que murieron. Y que Dios le devolvió absolutamente triplicado más de lo que tenía. Por eso dice que el postrer estado de Job fue mejor que el primero. Y si tuvo 100 vacas, Dios le dio 200. Sí, las hijas eran las más hermosas sobre la faz de la tierra. Sí, pero Job nunca dijo, no, es que yo no puedo. Aunque dentro de su corazón él decía, venga, pero, o sea, que yo qué he hecho para pasar estas cosas. Sí, pero Job nunca se rindió. Job nunca se rindió. O sea, cuando uno lee la historia de Job, uno dice, venga, Job sí había una duda dentro de su corazón cuando decía, ¿qué me pasa? O sea, ¿por qué me está sucediendo eso? O sea, yo me quiero morir, Señor. Pero en medio de su relato y cuando nosotros leemos el libro de Job, vemos que él siempre salió a flote, ¿sí? Ahora mire, la vida del apóstol Pablo, que es el que escribió el libro de Romanos. Uno dice, venga, un hombre que fue tremendamente sufrido por el testimonio de Dios y está plasmando estas palabras en el libro de Romanos. Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Listo, mis hermanos? Entonces, ¿para qué nacer de nuevo? Para ser más que vencedores. Para ser más que vencedores. Amén. Es decir, que una persona que sea nacida de Dios tiene que vencer cualquier cosa. Cualquier cosa la tiene que vencer porque sabe que su Señor le da fortaleza. Por eso el Señor hace siempre la exhortación de que seamos esforzados y valientes. No temas y yo estoy contigo, dice el Señor. Que aunque pases por las aguas, no te hundirás, aunque pase por el fuego, no te quemarás. ¿Cierto que sí? Eso es lo que nos dice el Señor. Amén. Otra característica principal, y es que el nacido de Dios es llamado a vencer. ¿Sí? Aquí estamos viendo que somos más que vencedores, ¿sí? Y la otra característica es que el nacido de Dios es llamado a ¿qué? A vencer, mis hermanos. Es llamado a vencer. ¿Listo? Vamos a ir al libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 13. Por favor. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 13. Ya voy, pastor. Primera de Juan está después de Primera de Pedro, pastor. Ya. Capítulo 2. ¿Ya lo encontraste? Primera de Juan está después de Tito, Timoteo, sí. Pedro, y ahí sí sigue ya. Primera de Juan. Primera de Juan 2.
Primera de Juan capítulo 2, versículo 13. Versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Eso dice Sí. Primera de Juan 2, 13. Ah, 13, entendido, ya, perdón, pastor. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Amén, esa es la cita correcta, gracias, ¿cierto? Entonces aquí nos está hablando en el Evangelio de Juan, ¿cierto? Y nos dice, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno, ¿sí? La persona que es nacido de Dios es llamado a vencer absolutamente todo, ¿sí? Tiene que, mire, una persona cristiana es una persona que, aunque vengan tribulaciones y angustias, porque Dios nunca promete en su palabra que un cristiano vaya a ser librado de estas cosas o que no vaya a padecer mejor estas cosas, él más bien nos dice que en medio de la turbación, ¿sí? De la aflicción, él nos dará reposo, ¿sí? Pero es falso cuando un pastor le dice a una persona, venga, usted vuelva hacia Cristo que no le va a pasar nada, no, es al revés. Vendrán muchas pruebas, vendrán muchas aflicciones, pero el Señor nos librará de todo, ¿sí? Por eso el nacido de Dios es llamado a vencer todas estas cosas, ¿sí? Por eso el apóstol Pablo en Romanos 12:21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vence absolutamente toda circunstancia. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. Y como es nacido de Dios, pues está llamado ¿a qué? A vencer. Está llamado a vencer. Un cristiano, aunque esté pasando por algún momento de tribulación, tiene que llevar una vida en victoria, ¿sí? Tiene que vivir por fe. Tiene que estar confesando con su boca las bendiciones. ¿Por qué? Porque está llamado a vencer. Amén. Otro aspecto importante. Amén. Gracias. Otro aspecto importante y es que el nacido de Dios vence al maligno. ¿Sí? El nacido de Dios vence al maligno. Entonces vamos a leer Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir eso que el nacido de Dios vence al maligno? No quiere decir que nosotros vayamos, ¿cuál versículo me dice Javier? Primera de Juan capítulo 4, versículo 4, Javier, que fue el que leyó Jay. ¿Sí? Que vayamos a tener una pelea, una guerra mano a mano con el maligno, ¿no? Simplemente que sabemos el sacrificio que hizo el Cordero de Dios en la cruz, ¿cierto? Y eso nos hace más que vencedores. Y por eso lo hemos vencido. Por eso en Santiago 4:4 dice, someteos pues a Dios, resistid al enemigo y él huirá de vosotros. ¿Sí? Por eso es que el nacido de Dios vence al maligno. Y aquí en el Evangelio de Juan nos dice, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿A quién hace referencia cuando nos dice mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo? Pastor, no le entendí la pregunta. Aquí hace referencia el texto cuando dice, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Quién está en vosotros? ¿Quién está en El Señor Jesucristo. el O Espíritu sea, Santo? el Espíritu Santo, ok. ¿Cierto? Por eso dice que mayor es el que está en vosotros. ¿Quién mora en la persona? ¿Se acuerdan que habíamos visto las preposiciones del Espíritu Santo? Que está sobre la persona, está con la persona, que mora en la persona, ¿sí? Que viene sobre la persona. Recuerde que la más importante de todas esas preposiciones es que el Espíritu Santo que more en él, Dentro. ¿sí? De esta manera sabemos que es salvo. Por eso dice, porque mayor es el que está en vosotros, es decir, el Espíritu de Dios, que el que está en el mundo. Entonces, por esa razón es que hemos vencido al maligno. Ayúdame, Jay, con Apocalipsis 12:11.
12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Si bien habla de vencer también, por eso es que el nacido de Dios vence al maligno. Y dice, y ellos le han vencido, pero ¿por medio de quién? De la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, porque no escatimaron dar su vida por el Señor. ¿Listo? Otro aspecto importante, y es que el nacido de Dios vence al mundo. El nacido de Dios vence al mundo. Vamos a explicar un poquitico eso de que por qué el nacido de Dios vence al mundo. Ayúdame, Jay, con Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir que el nacido de Dios vence al mundo? ¿Cómo así? O sea que la persona que es nacida de Dios no se deja, o sea, me imagino que no se deja llevar por las circunstancias que hay alrededor nuestro, ¿no? Sí, señora. Eso es correcto. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Sí? Aparte de eso, aquellos que no se dejan llevar por ninguna circunstancia que sea externa a su vida, ¿cierto? O interna, que esté dentro del mundo, esa persona que es nacido de Dios, aparte de vencer al mundo, no puede hacer amistad con el mundo. ¿Sí? Porque si vencemos al mundo, no podemos tener una amistad con el mundo. ¿Sí? Ayúdame con Primera de Juan 2:15, es decir, vete 3 capítulos atrás, en el capítulo 2, y lee el... Versículo 15. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Amén, hasta ahí. Mira, Jay, y los que están aquí, gracias por el texto. Javier, Robinson, la hermana Mayra, miren, si los cristianos entendieran un versículo como estos, vivirían una vida de victoria mayor. El Señor nos dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si el Señor nos ha llamado a vencer al mundo, ¿cierto? Porque el nacido de Dios vence al mundo, esa es la característica que estamos viendo. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, ¿sí? Es decir, todo lo que está ahí en el mundo, valga la redundancia, ¿cierto? Esa persona no puede amar esas cosas que están en el mundo. ¿Qué es amar al mundo? Pues todo lo que esté dentro de él, ¿sí? Todo lo que sea pecado. ¿Sí? Por eso dice que el que ama al mundo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, ¿sí? Mire, las orgías, Y también, perdón, pastor, y también dice que todo aquel que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. aún peor. O sea, Ujú. el amor del Padre no está en él y se constituye enemigo de Dios. Eso está en Santiago 4:4. Entonces, miren lo importante de entender estas cosas, que aunque nuestra fe ha vencido al mundo, ¿cierto? La persona que ha conocido al Señor no puede hacer ninguna amistad con el mundo, ¿sí? Es decir, un cristiano no puede andar en ninguna discoteca tomando, ¿sí? Es imposible. Un cristiano no tiene que estar metido en lugares oscuros, ¿sí? Un cristiano no tiene que estar metido donde haya vagabundería, prostitución, lesbianismo, homosexualismo. Todo eso es lo que está en el mundo, porque dice que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y ese verso que citó Jay es tremendo, porque el apóstol Santiago les empieza diciendo almas adúlteras. Les dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, como dice Jay, se constituye enemigo de Dios. ¿Sí? Entonces,
Si el Señor, ¿sí?, nos dice que el nacido de Dios vence al mundo, ese nacido de Dios tampoco puede ser amigo del mundo. Es por eso que a veces se burlan, pero no toma, pero no fuma. Pues no, porque eso sería contradictorio a nuestra fe y a los mandamientos del Señor, ¿cierto? Ahora, ¿será que esa palabra cigarrillo aparece en la Biblia o no fumarás? ¿Quién me dice? No, pues que yo sepa, no. El tabaco, no, no sé, alguna vez he escuchado que el tabaquismo, pero yo no he visto que el cigarrillo no. No. Javier dice que no, y Jay dice que no, no aparece. No aparece la palabra cigarrillo por ningún lado. Ahora, ¿será que es pecado fumar? Sí, sí es pecado. Claro, porque la palabra dice que somos templo del Espíritu Santo. Son vicios, dice Javier. Claro, esos son ataduras, ¿sí ve? Y la palabra dice que si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. ¿Por qué? Porque el templo del Espíritu Santo somos El nosotros, cuerpo. el cuerpo. Entonces, la pregunta es, ¿será que esa amistad con el mundo le hace bien al creyente? No. Yo he visto mucha gente que dice, es que la palabra no prohíbe fumar. Sí prohíbe. No nombra la palabra cigarrillo, pero sí es prohibido porque todo lo que atente contra su cuerpo, el templo del Espíritu, atenta contra su fe y la palabra dice que si usted destruye el templo de Dios, Dios le destruye a usted. ¿Sí ve? ¿Por qué? Porque tenemos que cuidar nuestro cuerpo. ¿Sí? Tenemos que cuidar lo que el Señor nos dio porque ahí adentro de nosotros mora el Espíritu de Dios. ¿Sí? Todas esas vagabunderías que vemos en la juventud. Ayer venía en la noche, salí de trabajar y venía por toda la carrera 50. Casi a las 7:30 de la noche y tenían bloqueado la carrera 50 unos jovencitos, como 50. Bueno, estamos viendo todo lo del paro y lo de la marcha. No pasaban de 20 años, pero estaban fumando y tomando. Pero era una marcha. Eso es una amistad con el mundo. Pero como no han conocido al Señor, no han entendido que está mal. ¿Sí ven? Por eso el Señor nos prohíbe aquí hacer amistad con el mundo. Uno nos dice que el amor del Padre no está en la persona que ama al mundo. Y dos, como decía Jay, que el que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Es decir, que usted se pone en contra de Dios y se considera enemigo de Dios. El hombre Jesús nos hizo verdaderamente libres, ¿sí? Cuando le hemos conocido. ¿Sí? Él venció por nosotros al pecado, al mundo, la carne, al enemigo, a la muerte, ¿sí? Pero es necesario que usted y yo, ¿sí?, creamos en lo que Él ha plasmado en la palabra, ¿cierto que sí? Que tengamos autoridad sobre todas esas promesas que Dios ha hecho en su palabra y que hagamos uso de esa libertad que nos ha dado el Señor, no para pecar, sino para ser más que vencedores por medio de la fe en la sangre de Cristo, porque la sangre del Señor es la que ha limpiado el pecado de nosotros, es la que nos ha lavado, es la que nos ha limpiado, ¿sí? La única manera de que una persona pueda ser lavada y todo ese pecado del libro de las obras sea borrado es por medio de la sangre de Jesús. Por eso es que nosotros somos más que vencedores, no por mérito de la persona, sino por el mérito de Cristo, ¿cierto que sí? Porque entonces el Señor diría, bueno, no, yo me subo y sálvese quien pueda. No, para eso envió a Cristo, ¿sí? Porque nuestra confianza está en Él, ¿sí? Somos más que vencedores, es porque Cristo venció a la muerte, al enemigo, a la carne, al mundo, al pecado. Es por eso que usted y yo somos más que vencedores. No es por otra razón, es decir, no es por mérito propio. ¿Cierto que sí? Por eso en Juan 16:33 dice, mire, es que Dios no exime a los creyentes de nada de esto. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. ¿Sí ven? En el mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero ¿qué nos dice el Señor? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Es por eso que el nacido de Dios también ha vencido al mundo. Amén. ¿Sí me están entendiendo hasta ahí?
Sí, señor. Amén, gracias. Entonces dice que las promesas del Señor Jesucristo, o las promesas que el Señor Jesucristo tiene para todos aquellos que son más que vencedores, las vamos a nombrar para que usted las anote ahí, ¿sí? Hay promesas que el Señor ha dejado en su palabra y son las siguientes, para que usted las tenga presentes, las lea, ¿sí? Las crea en su corazón y las aplique, ¿sí? Para que cuando venga alguna circunstancia difícil no empiece a decir, es que no puedo, me voy a morir, no puedo más. No, mi hermano, usted como creyente tiene que confesar con su boca, si así como ha confesado que Jesús es el Señor, tiene que confesar con su boca todas las promesas de Dios. No puedo. Sí, la palabra dice, esfuérzate y sé valiente. Ay, es que no tengo esto. No, pida que el Señor promete que Él da. Ah, es que estoy afligido. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿Sí ve? Para todo hay una promesa. Entonces, por esta razón es que vamos a ver cuáles son las promesas que el Señor tiene para todos aquellos que son más que vencedores. ¿Y Javier qué escribió? Vamos a leer acá. Dame fortaleza, Señor, y no te separes de mí, claro. Y la palabra dice que el Señor no se va a separar del creyente. Dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa. Y la gente empieza, me siento solo. Entonces uno dice, venga, pero el creyente tiene que cambiar esa mentalidad y tiene que empezar a vivir por fe. Y mire, hay mucha iglesia que recibe consejerías casi todos los días de hermanos que llevan años y años caminando con el Señor, entre comillas. Pero es que no puedo más. Vengan, pero ¿qué Biblia está leyendo usted? No, el Señor sí promete que estará con usted, hermano o hermana. No es que Él no es ajeno a ninguna situación difícil. Es por eso que nos ha llamado a ser vencedores del mundo o a vencer al mundo. Pero mire que estas promesas que vamos a ver a continuación son solamente para aquellos que son más que vencedores. Por eso la escritura enseña que el reino de los cielos, ¿quiénes los arrebatan? Los valientes, no un cobarde. Porque para usted caminar con el Señor tiene que ser valiente. Porque ciertamente la vida cristiana es difícil y muy difícil. ¿Sí? Pero cuando usted ha sido engendrado por Dios, cuando Dios le ha dado ese nuevo corazón, es más llevadera la vida. Porque usted sabe que a pesar de que vengan circunstancias o aflicciones en el mundo, el Señor estará con nosotros. Vamos a ver cuáles son las promesas que Jesucristo tiene para todos aquellos que son más que vencedores. ¿Listo? La primera está en Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, para que usted la anote ahí y la vamos a leer. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, y Jay me ayuda con esa cita, por favor. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Gracias. ¿Sí ve lo que dice? Al que venciere, ¿sí? Pero solamente a los que son más que vencedores. ¿Sí ve que no es para todo el mundo? Dice al que venciere. No está haciendo la extensión para todo el mundo. Dice al que venciere. Por eso la palabra dice que el que persevere también hasta el fin será salvo. ¿Quiénes son los que perseveran? Pues los que perseveran en el evangelio para vida eterna. Sí, no son todos. Dice el que persevere hasta el fin será salvo. Y aquí dice al que venciere, mire la promesa. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esa es la primera promesa. Jay, Apocalipsis 2:11. Es decir, córrete unos versículos más adelante. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Ve? Es decir, que el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, es decir, de esa muerte eterna, excluido por toda la eternidad, ¿cierto? En el infierno, ¿sí?
de la presencia del Señor. No sufrirá daño de la segunda muerte. Es decir, que nosotros ya tenemos asegurada la vida eterna. ¿Pero quién? El que venciere. Esa es la segunda promesa. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, ¿sí? El que es valiente, esforzado, no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Sí? De la segunda muerte. ¿Sí me están escuchando ahí? Sí. Ok. Pensé que no me estaban oyendo. Si se llega a caer el internet o si no me escuchan, me dicen, ¿listo? Entonces, Ok. hay una promesa también y es que vamos a ser librados de esa segunda muerte, es decir, que no vamos a ir al lago de fuego. Y mire tan fiel que es el Señor. Ahora lee Apocalipsis 2:17. Córrete unos versículos más adelante. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. ¿Sí sabían ustedes que allá en la vida eterna vamos a tener nombres No lo nuevos? vamos a llamar. Sí, yo sí lo había escuchado algún día. Este nombre que tiene Robinson está conectado, Omaira que está conectada, Javier que está conectada, Cristian que está conectado y Jay que está conectada, son los nombres terrenales. Es como cuando a usted le dicen, ¿cuál es su papá terrenal? No, mi papá terrenal se llama José Mateus, pero tenemos un padre en los cielos. Tenemos un nombre terrenal que nos lo dieron nuestros padres, pero nuestro Padre Celestial nos dará un nombre nuevo, ¿cierto? Que estará en una piedrecita blanca, ¿sí? En esa piedrecita estará escrito el nombre que Él tiene para nosotros en la eternidad. Dice que ninguno conoce sino aquel que lo recibe, ¿sí? Es decir, Dios le dice, el Señor Jesucristo le dice, Jay, aquí está tu piedrecita, ahí está tu nombre. Nadie lo conoce sino aquel que lo recibe, Robinson, Javier, Omaira, Zuley, Verónica, Cristian y todos los que somos herederos de la vida eterna. Miren lo bonito, ¿sí ve? Pero ¿quiénes son? Ay, la hermana Omaira. Dice que le está fallando el internet y me oye de a pedacitos. Ay, hermanita. Ahí sí no podemos hacer nada. No sé cómo ayudarte ahí. Si estás escuchando entrecortado, pues la clase queda grabada para que la oigas bien. ¿Listo? Bueno, confiemos en el Señor en que te mejore el internet. ¿Listo? Entonces, mire, el que venciere nada más, ¿no? A esos que vencieren, que, mire, el Señor nos dará a comer del maná escondido y aparte que nos dará el maná escondido, ¿qué? Nos dará una piedrecita blanca y en esa piedrecita estará escrito ese nombre nuevo. Amén. Jay, vete al versículo 26 de ese mismo Apocalipsis 2. 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones Es decir, que y vamos las a... regirá con vara de hierro. Ok. Es correcto. ¿Cierto? Entonces, es decir, que en la vida eterna también nos dará ¿qué? Una autoridad. Sí. Y entonces va a poner a Javier y le va a decir, Javier, mire, yo lo voy a poner a regir a usted un imperio. Ahí está. Pero ¿quién es? El que venciere, y mire lo que dice, y guardaré mis obras hasta el fin, no al inicio ni a la mitad, porque la vida cristiana no se trata de empezar, sino de permanecer hasta el final. Yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Sí? ¿Cuántas promesas vamos? Como 4. Una, 2, 3, 4 van. Hasta el momento 4. Van 4 promesas. ¿Sí? Que Dios tiene para aquellos que somos más que vencedores. Ahora córrete el capítulo 3 y lee el versículo 5. 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles.
Amén. Pero únicamente ¿quiénes? El que venciere o los que vencieren serán vestidos de vestiduras blancas. No borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Dice que no borrará nuestro nombre del libro de la vida. ¿Se han escuchado ustedes la oración de fe? Sí, Que le dicen a una persona, venga, pase acá, y le dicen, bueno, pídale perdón a Dios, dígale que le anote su nombre en el libro de la vida. ¿Será eso verdad? toda la vida escuchamos que eso que usted dice, pues yo personalmente lo viví, me dijeron que me arrepintiera y que mi nombre iba a ser escrito en el libro de la vida, ¿sí? Pero cuando yo leí este versículo, o sea, entendí que el nombre de uno no es borrado, sino hasta cuando sea el momento de ser borrado, si uno murió perdido, ¿sí? Si uno murió perdido, pues ese nombre será borrado en determinado, me imagino que será en el juicio, bueno, no sé, eso no lo puedo determinar yo porque no lo sé aún, pero sí sé que el nombre no es borrado así como dicen que a uno ya se le borró el nombre o que no está escrito, ¿sí? Y sí, eso es un engaño que uno ha recibido siempre, lo del nombre en el libro de la vida. Sí, porque le dicen que tú haciendo una oración de fe Dios anota tu nombre en el libro de la vida ya. Entonces, si volvió a pecar, lo borra, entonces se arrepintió y vuelve y lo anota. No, no es Sí, así. No es así sí, porque la escritura no enseña de que Dios lo anota, pero sí habla de borrar. Por eso y hay más de 2 testigos de eso. En el libro de Éxodo dice, y aquel que no siga mis mandamientos, yo lo raeré del libro, aquel que no obedece, yo lo raeré, si lo borraré del libro lo de la vida. quitaré. En Apocalipsis dice, y aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y aquí estamos viendo que dice que el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Eso quiere decir que todas las personas, desde que son engendradas, ¿sí? Dios anota su nombre en el libro de la vida, ¿sí? Todas las personas Ujú. están anotadas en el libro de la vida, así no caminen con el Señor. ¿Sí me hago entender? Todos los nombres están anotados ahí. ¿Qué es lo que pasa? Un ejemplo, Javier es salvo, pero fulanito no es salvo, ¿sí? Y están vivos. Los 2 nombres están anotados en el libro de la vida. Javier es cristiano y entendió el evangelio y obedeció. Javier murió. Su nombre no es borrado porque ya está anotado. Pero fulanito que era un impío, que no conoció, su nombre estaba anotado, pero murió. Su nombre es ¿qué? Borrado, Borrado. borrado. ¿Sí? Dios lo rae de su libro. Entonces eso es una falacia cuando le dicen anota mi nombre. No, ya está anotado. ¿Qué hay que hacer? Hay que esforzarse, hay que ser valiente, hay que nacer de nuevo para que ese nombre que Dios ha escrito en el libro de la vida no sea borrado. ¿Sí ven por qué nosotros tenemos que ir a las escrituras? No habla de anotar, pero sí habla de borrar. Por eso habla de borrar. ¿Sí ven? Entonces dice que el que venciere será vestidura de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesará su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Es decir, que es salvo. Vamos, 5 promesas. Apocalipsis 3:12. Jay, córrete 7 versículos más adelante. 3:12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual es descendiente del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Tremendo. Pero solamente quién? Al que venciere. Recuerde que el libro de Apocalipsis tiene a veces algún lenguaje simbólico también, ¿cierto? Y es un libro que tiene que ser entendido leyendo otros libros de las escrituras, como el libro de Daniel, como el libro de Ezequiel, ¿cierto? Y es un libro que en la escatología, ¿sí? Esa palabra escatología quiere decir el estudio de los tiempos finales y tiene que ser, tiene uno que estudiar mucho y tiene que ponerle el sentido para entender todo lo que hay en el libro del Apocalipsis, ¿sí? Pero aquí estamos viendo todas las promesas que el Señor tiene solamente para aquellos que son más que vencedores. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, ¿sí? Y nunca más saldrá de allí. Está hablando de la salvación, de la vida eterna. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, que es la nueva Jerusalén,
la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Apocalipsis 3:21. Tres 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis 21:7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Amén. Entonces, estamos viendo 8 promesas, ¿cierto? Que el Señor Jesucristo tiene para todos aquellos que somos más que vencedores. Amén. Para todos aquellos que somos más que vencedores. Pero recuerde que para ser más que vencedor, hay que ser nacido de Dios, hay que ser engendrado por Dios. Entonces, esas promesas se hacen palpables solamente a aquellos que son más que vencedores. Mire cuántas veces aparece la palabra el que venciere, al que venciere. ¿Sí ven? No es para todo el mundo, es para el que venciere. ¿Listo? Entramos al punto. Mis hermanos, queda media horita. Acabamos faltando un cuarto para poder orar, para que ustedes se vayan a descansar. Entramos al punto 7. ¿Listo? ¿Para qué nacer de nuevo? Para tener una nueva vida. Para tener una nueva vida. Entonces, característica inicial. El nacido de Dios es una nueva criatura. El nacido de Dios es una nueva criatura. Para que usted lo tenga presente allí y lo anote. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. Segunda de Corintios, capítulo, ¿qué, perdón? Capítulo 5, versículo 17. 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Sí ve? Amén. Entonces, punto 7. ¿Para qué nacer de nuevo? Para tener una nueva vida. Y el nacido de Dios es una nueva criatura. Dice nuevamente lo que leyó nuestra hermana. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Sí ve? Todo lo que hacía antiguamente se fue, se esfumó y es hecho todo nuevo por el Señor. Es decir, que es una nueva criatura. Amén. Criatura. Sí, señor. Amén. Otra característica. Somos nuevas criaturas y ahora tenemos un corazón nuevo o un nuevo corazón. Tenemos un corazón nuevo o un nuevo corazón. Vamos a ir al libro del profeta Ezequiel, capítulo 36. ¿36 qué, pastor? Ezequiel 36, 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Repítelo. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Amén. Miren lo bonito de esto. Entonces, el nacido de Dios primero es una nueva criatura. ¿Por qué? Porque tiene una nueva vida, ¿sí?
Y ahora nos dice el Señor que tenemos un corazón nuevo o un nuevo corazón. El problema del hombre radica en su naturaleza, ¿sí? Y recuerden que yo les enseñaba que todo lo malo que sale del hombre, ¿sale de qué? Del corazón. Del corazón. Por eso es que Pastor, Dios, ahí dime, sí tengo una pregunta. Hace mucho tiempo estaba que la hacían. ¿sí? Yo toda la vida, o bueno, toda la vida escuché aunque pienso que es una doctrina errónea, que la gente decía que no, que el cristiano, pues que igual y siempre iba a pecar porque estábamos en el mundo y que igual la persona pues pecaba porque abogado teníamos para con Dios, ¿cierto? Pero cuando yo recibí esta enseñanza de nacer de nuevo, el nuevo corazón y eso, a pesar de que no es lo mismo, ¿no? Porque en esta enseñanza se enseña que la persona de pronto en determinado momento va a pecar, pero no practica el pecado, ¿sí? Entonces, también he escuchado mucha gente que dice, bueno, yo me lo hago, me lo pregunto, uno, ¿por qué ¿cómo es que? Si el pecado sale del corazón, ¿por qué una persona nacida de nuevo también le vienen malos pensamientos? Y también la palabra de Dios dice que los pensamientos malos salen del corazón. Entonces ahí yo no entiendo, ¿por qué vienen malos pensamientos cuando una persona ya es nacida de nuevo? Hay que mirar si es nacida de nuevo, ¿no? Sí, sí, pero me refiero, bueno, yo considero en realidad que yo no he nacido de nuevo. Igual estoy perseverando porque la meta es esa, ¿no? La meta es llegar a ser salvo, ¿sí? Pero he hablado con gente que ha nacido de nuevo y escucho, ¿no? Que dicen que no pecan, que intentan vivir una vida en santidad y todo, pero que los malos pensamientos jamás van a dejar de existir. Y eso Sí, pues a mí me deja como, lo que pasa es que, mira, eso depende, aunque la persona sea nacida de nuevo, yo les expliqué la clase pasada que una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado, ¿no? El sí. nacido de nuevo dice que no practica el pecado, es decir, que no lo vuelve una práctica recurrente en su vida. Si falló, no vuelve a Ujú. cometerlo, si arrodilla, le duele. El que no es nacido de Sí, Dios, pues peca deliberadamente, ¿sí? no le da nada. Ujú. Ni siquiera remordimiento siente, ¿sí? Pero cuando a uno le duele, es un síntoma, ¿sí? De que el Espíritu Santo ha trabajado en uno, de que ha sido convencido de pecado, justicia y juicio. Lo que pasa es que la gente tiene que entender que es que el que nace de nuevo no es como un angelito que anda con una aureola ahí levitando, ¿sí? Eso de los Sí, pensamientos es verdad, pero eso depende también de la comunión que tenga la persona con Dios. ¿Me entiendes? sí, Si sí, tú sí, todo ahí el lo día, entendí. si tú todo el día, por eso la palabra dice que el que permanece en mí y yo en él, si ves, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque nada de mí, porque fuera de mí nada podéis hacer, perdón. También el apóstol Pablo enseña algo que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprendas cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y también nos dice, miren, ustedes tienen que pensar en esto, todo lo puro, ¿sí? Todo lo honesto, todo lo amable, en esto pensar. Está en Filipenses, búscalo en Filipenses 4:8. Y vamos a hablar sobre los pensamientos ya que formulaste la pregunta. Cuatro, ocho, Filipenses el 4:8. cual, estoy leyendo Colosenses, Filipenses Filipenses 4. 4, 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Sí ves? Ahí está la Mm. respuesta. Si uno se está diciendo, mire, todo lo que es honesto, verdadero, puro, justo, amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿Qué es lo que O sea que no pasa? hay que darle cabida, no hay que darle cabida a nada. Es correcto, sí. Por eso dice que
La única manera de apagar los dardos del maligno, porque ¿dónde trabaja el maligno? Aquí en la cabeza, dice en Efesios capítulo 6, ¿sí? En el desánimo, en los malos pensamientos. Dice que lo tenemos que apagar con el escudo de la fe. ¿En quién está puesta la fe del creyente? En Cristo Jesús. Por eso dice, puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. ¿Vino el pensamiento? No. Yo tengo que pensar en todo lo verdadero, todo lo honesto. Eso es lo que diferencia al que es nacido de Dios y al que no es nacido de Dios. El que no es nacido de Dios piensa en asesinar, robar y matar. Cuando viene un pensamiento, no, yo estoy seguro que una persona nacida de nuevo no puede pensar en ir a asesinar a otra persona. Pensamientos de esos no puede caber en la cabeza de un cristiano nacido de nuevo jamás, porque entonces no ha nacido de nuevo. Un pensamiento, un mal pensamiento llegó, sí, pero él de una vez, ¡pum!, prendió el escudo de la fe. No, Señor, esto no es de Dios. Padre, tú me has dado un nuevo corazón. Eso es diferente. Es que también hay que contrarrestar esas cosas. Que recuerda que todavía vivimos en este empaque de carnecita. Y hay cosas que se dificultan. El nacido de nuevo no es una persona que ande levitando por ahí, que no ve, no siente, es un ángel, no. ¿No? Sí, puede O venir sea un que mal, pero cuando uno siente, sí, cuando uno siente ese, o sea, viene ese pensamiento, o bueno, no, muchas veces tampoco no son pensamientos, son emociones, ¿no? Por lo menos a mí me pasa con la música, ¿no? Yo mientras viví en mi vida, a mí me encantaba la música, todo tipo de música. Y a veces yo voy por la calle y suena la canción que me sabía. Y uno, y uno dice, bueno, no, yo ya no, Jay, o sea, uno se habla a uno mismo y dice, hombre, pero es que este ya no tiene por qué estar escuchando esa música. Y es increíble, pero a los 5 minutos, bueno, no hablemos de segundos, a los 30 segundos ya usted se fue. Entonces, yo creo que lo que usted habla, pues, tiene que ver mucho con los pensamientos también. Sí, también. Lo que pasa es que el ser humano es emocionalista, ¿sí? Y hay cosas Por naturaleza. que son innatas del ser humano. O sea, si uno tiene un ritmo pegajoso y lo escucha, pues, pero ¿qué hay? Hay que contrarrestar esas cosas, ¿sí? Si tú todo el día vives en oración, leyendo la palabra, créeme que no hay duda para malos pensamientos. Y el apóstol Pablo lo deja claro acá. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo, en esto pensar. Pero, ¿qué nos está diciendo? En esto piensen. ¿Para qué? Para no darle cabida a los malos pensamientos. El hombre o la mujer que no ha conocido a Dios le da rienda suelta a los malos pensamientos, ¿sí? Pero estamos hablando de que el problema es el corazón. Si a ti te duele pecar, el Espíritu Santo está trabajando. Si no te duele pecar, entonces tienes que examinar y decir, uy, venga, a mí no me duele esto, uy, eso ya es grave. ¿Sí ves? ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo está convenciendo de pecado, justicia y juicio, esa persona ya no ve las cosas que son pecado como normales. Porque uno en el mundo, como tú dices, una canción del mundo, pues normal, pero en Cristo no. En Cristo no. En Cristo hasta una canción secular le ponemos sentido como si fuera para el Señor. ¿No les ha pasado? Porque es que el Señor trabaja en uno. Sí, pero no quiere decir que sea un que levita con alas ahí a cada rato. No, no es así. Lo que pasa es que Dios sí ha erradicado ese espíritu, esa naturaleza pecaminosa y ha quitado ese espíritu de corrupción y ha quitado ese corazón de piedra. ¿Cuál es? Y también se le conoce, bueno, lo vamos a ver más adelante, como corazón entenebrecido, oscurecido. Vamos a ver los tipos de corazón para que puedas entender un poquito esto, ¿sí? Lo que sí es cierto es que una persona nacida de nuevo no puede estar todos los días pensando en cosas malas. ¿Por qué? Porque no ha nacido de nuevo. Imagínate a alguien que diga ser creyente, nacido de nuevo, una nueva criatura, diciendo, no, es que yo todos los días pienso en fornicación. No, hombre, pero usted no ha nacido de nuevo. Todos los días. Sí, no, yo todos los días pienso en adulterio. Todos los días pienso en matar. No, usted no ha entendido el evangelio. Diferente en espontáneo, en un momento a otro, un dardo. No, con la fe, Señor, no, Padre. Yo voy a pensar en todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo puro. Si tú permaneces en oración y todos los días llenas la palabra de Dios, tu mente estará saturada de eso. Pero si tú todos los días, todo el día, no oras y no lees la escritura, pero te la pasas escuchando música mundana con un mensaje malo, ten por seguro que los pensamientos malos estarán allí.
¿sí? Por eso si uno se satura de oración y de palabra, pues en su mente no va a dar cabida para otra cosa. Eso es así de fácil. ¿Sí entendiste? Sí, pastor. Entonces, miren, Dios nos da un nuevo corazón, ¿sí? Porque vuelvo a lo mismo, el problema del hombre es el corazón, de allí sale todo. Dice que salen los malos pensamientos, ¿sí ves? Es lo que hablábamos, ¿sí? Continuos, las blasfemias, los adulterios, los pleitos, las hechicerías, las contiendas, todo esto sale del corazón del hombre y contamina al hombre. Es por eso que Dios quiere dar corazones nuevos, ¿sí? Dios quiere dar corazones nuevos. ¿Listo? Entonces, esa es otra característica, que el nacido de Dios tiene un nuevo corazón. Tiene un nuevo corazón. Otra característica, somos hombres nuevos. Ayúdame con Efesios 4:24. Efesios 4:24, Jay, porfa. Ayúdame con Efesios 4:24. Bueno, señor. Somos hombres nuevos. 4:24 dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Por lo cual, ok, Hasta ahí. Dice, ¿y listo. vestido de qué? Del nuevo hombre, ¿sí? Creado que, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad, ¿sí? Ese hombre que ha creado según Dios es un hombre que ha sido engendrado por Dios o que ha sido o que es nacido de Dios, ¿sí? Entonces, somos hombres nuevos. Otra característica, tenemos una nueva familia. Tenemos una nueva familia. Vamos al libro de Efesios 2, versículo 19. Perdón, pastor, ¿Efesios qué? Efesios 2:19. 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Entonces, el nacido de Dios tiene una nueva familia o tenemos una nueva familia. ¿Cuál es esa nueva familia? Pues nuestros hermanos en Cristo, que son parte del cuerpo del Señor, ¿sí? Y que se llama la iglesia, ¿sí? Esa es nuestra familia. Somos miembros de la familia de Dios, ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, dice Pablo, y miembros de la familia de Dios, entre comillas, la iglesia. Otra característica importante, tenemos una nueva ciudadanía. Tenemos una nueva ciudadanía. Filipenses 3:20. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Sí ven esa nueva ciudadanía? La escritura nos enseña que nosotros somos peregrinos. Es decir, que estamos en esta vida de paseíto nada más. Es un viaje muy corto, pero de ese viaje corto depende la eternidad del hombre. Si conoce al Señor o no lo conoce, para salvación o para condenación. Tenemos una nueva ciudadanía, ¿sí? ¿Está en dónde? En los cielos, ¿sí?
está en donde, en los cielos. Por eso dice más, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Todo aquel que ha nacido de Dios, ¿cierto? Hereda la vida eterna y por tanto empieza a tener esa nueva ciudadanía, ¿sí? Que lo identifica como una persona salva, que ha sido salva por gracia, por el sacrificio de Jesús en la cruz. Amén. Otro aspecto importante. Hoy yo me fui un poquito rápido porque estamos atrasados. Otro aspecto importante. Damos un nuevo fruto. Gálatas capítulo 5. Capítulo 5, ¿qué, pastor? ¿1? Vamos a leer el versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Mansedumbre, Eso. templanza. Contra tales cosas no hay ley. Listo. Paremos ahí. Damos un nuevo fruto. ¿Sí? Hay pastores o hay personas que confunden y dicen los frutos del Espíritu. ¿Se han visto? ¿Se han escuchado? Sí. Los frutos. El problema es Sí. que Pablo nos está hablando de manera singular o plural. Mas el fruto del Espíritu es gozo, paciencia, benignidad. No ¿Plural? no está hablando de frutos. Dice más el fruto. ¿Sí ve? Sí, sí. Pablo dice más el fruto. Entonces, ¿cómo así? Porque no está hablando de fruto. Entonces, no nos está hablando de manera plural, sino nos está hablando de manera Singular. es a una sola unidad. ¿Y eso que está ahí quiere morir? ¿Cómo así que el fruto del Espíritu Santo? ¿Y por qué no la hizo la mamá que iba a orinar? Templanza. Sí. Contra tales cosas no hay ley, porque es un fruto, ¿sí? Hablan de manera singular, entonces expliquemos un poquito que damos un nuevo fruto. Entonces, una persona que ha nacido de Dios no puede decir, ah, es que yo tengo amor, pero me falta gozo. Pastor, es que yo tengo paciencia, pero no tengo bondad. Pastor, yo tengo fe, pero no tengo paz. Es contradictorio. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que es un solo fruto. ¿Sí? De ese fruto se desprenden todos estos. ¿Sí? De manera singular. Por eso dice, más el fruto del Espíritu es amor. Empieza hablando por el amor. ¿Sí? Por eso la palabra dice que hemos sido perfeccionados en el amor. ¿Mm? La perfección de una persona se mide en el amor, para que ustedes sepan. ¿Sí? La perfección de una persona se mide en cuanto ama. Por eso empieza diciendo, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, que el nacido de Dios, ¿sí? Da un nuevo fruto, ¿sí? Pero no puede decir que tiene amor, pero no tiene bondad, o que tiene un fruto, pero le falta otro, no. Tiene todo el fruto del Espíritu Santo. Por eso la característica que estamos viendo es que damos un nuevo fruto, ¿sí? Damos un nuevo fruto. Y vamos a ver lo último. Vamos a ver lo último para orar, ¿cierto? Y es que la otra característica es que aparte de que damos nuevo fruto, practicamos nuevas o buenas obras. ¿Listo? Practicamos buenas obras. Efesios 2:10. Efesios capítulo 2, versículo 10.
Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir eso de las buenas obras? Eso es una evidencia de que una persona ha sido salva, pero la persona no es salvo por las obras que haga. ¿Sí me estoy haciendo entender? Lee el versículo 8, Sí. por favor. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es donde Pues es don de Dios. ¿Qué sigue? No por obras. Síguelo leyendo. no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, las buenas obras que hace una persona son evidencia de que esa persona ha entendido el evangelio. Pero no por las buenas cosas que hagamos vamos a ser salvos. Porque yo puedo ir a hacer buenas obras de misericordia todos los días, pero llego y le pego a mi esposa. Llego y soy No hay mentiroso. nada. No hay nada, no pasa nada. Pero esas buenas obras, cuando la persona ha nacido de Dios, las tiene que practicar. Por eso la característica que vemos es que practicamos buenas obras, ¿sí? Por eso dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué es una buena obra? Quitarle el hambre al hambriento, ¿sí? Darle al que no tiene, cubrir la necesidad de algún hermano, ayudar a las personas que no tienen. Esos son buenas obras que se deben de practicar, porque cuando la persona ha nacido de Dios, practica buenas obras. Amén. Amén. Listo, mis hermanos. Vamos a dejar hasta acá. Avanzamos harto. Logramos avanzar harto. Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo.